clasificación de la enfermedad renal crónica de acuerdo a lo que nos propone CADIGO. CADIGO es la sociedad internacional que dictamina el tratamiento de la enfermedad renal. Significa Kidney Disease Improving Global Outcomes. Esas son sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? A partir del año 2002 estaban las guías KDOQI. Las guías KDOQI eran las que previamente decían cuál era la clasificación de enfermedad renal, y pues ya no es KDOQI, ahora es CADIGO. Vamos a establecer rápidamente la fisiopatología de la enfermedad renal crónica y criterios o elementos e identificarlos, cuáles son los factores de iniciación, factores de desarrollo, factores de riesgo y factores de progresión. Asimismo, pues cuáles son algunos puntos a tomar en cuenta para la referencia con el especialista, o sea, conmigo, y cuáles son complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica, así como intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas que impactan en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Al final de todos los módulos habrá un espacio pues para preguntas y comentarios, y también pues para las conclusiones, lo que son las perlas, ¿de acuerdo? Este es el listado de abreviaturas que pues se van a incluir en el transcurso de la plática. Como pueden ver, varios de ellos están familiarizados ya todos ustedes, y hay algunos otros que pues son de uso pues muy raro pues por los médicos que no son nefrólogos, ¿verdad? Pues bueno, tengamos en cuenta nada más este panorama, este escenario para dar pie a la plática. Con respecto a la definición y a clasificación, la definición enfermedad renal crónica pues es un síndrome, es el primero de los puntos, y este síndrome, es decir, es la parte final de anormalidades en la estructura del riñón y también en su función, que estén presentes por más de 3 meses y tengan implicaciones para la salud. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para enfermedad renal crónica? El primero de los puntos, que dure más de 3 meses. De acuerdo, más de 3 meses es debido al tiempo en el cual el daño es irreversible. Ya no se va a poder llevar a cabo pues reparación del daño estructural renal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son marcadores de daño renal o qué nos apunta a que hay alguna anormalidad en la estructura o en la función? El primero de ellos, albuminuria. Recordemos que albuminuria pues significa pérdida de albúmina a través de la orina. La albúmina pues es la principal proteína plasmática y por sí solo es un marcador de riesgo cardiovascular por daño endotelial. Siguiente de los puntos, anomalías en el sedimento urinario, es decir, que exista hematuria o leucocituria, y sobre todo hematuria de origen glomerular, que en presentaciones anteriores dadas a mis alumnos les explicaba que la hematuria glomerular reúne ciertas características, entre ellas pues son la morfología de los eritrocitos presentes en el examen general de orina, anomalías electrolíticas u otros trastornos por tubulopatías, por ejemplo las nefropatías ferroidales de sal, o cuando existe alteración en la reabsorción de bicarbonato o en la excreción de ácidos, como son las acidosis tubulares, o simplemente la pérdida de sodio a través de la orina, como pueden ser tubulopatías, como el síndrome de Gittelman o como el síndrome de Bartter, ¿de acuerdo? Anomalías histológicas, es decir, que existe una biopsia o una representación histopatológica que demuestre que existe daño en el glomérulo y en las estructuras del túbulo, los vasos sanguíneos, intersticio, etc. Anomalías estructurales detectadas por imagenología, un paciente que tenga un quiste renal sin alteración de la función renal y sin algún marcador y sin implicación para la salud, no tiene el diagnóstico de enfermedad renal crónica, simplemente es portador de un quiste renal. Por otro lado, si ese quiste, por ejemplo, le genera infecciones de repetición, o ese quiste le genera hematuria o de alteración de la función renal y está presente por más de 3 meses, sí se denomina enfermedad renal crónica. Todo paciente con trasplante renal se considera también con enfermedad renal crónica, y el filtrado glomerular que se encuentre de menos de 60. No es lo mismo decir enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica y falla renal crónica. La enfermedad renal crónica abarca este espectro, los 3 meses, la alteración funcional o estructural, ¿sí? La insuficiencia renal crónica es cuando el valor de corte se encuentra la filtración estimada o documentada menos de 60 mililitros por minuto. Y la falla renal crónica es lo mismo que enfermedad renal terminal, es decir, cuando se encuentra un paciente en grado 5 y corresponde a una filtración menor a 15. Tengan en cuenta pues esto que es pues lo que es la definición. CADIGO en el 2012 dice lo mismo que CADOQI.
menciona que pues hay que estadificar la enfermedad renal crónica de acuerdo a la filtración glomerular. Esta puede ser pues estimada o medida. Da pie a que existan 5 grados, ¿de acuerdo? La única diferencia de KDOQI y KDIGO es, primero, ya no se hace la representación con números romanos. Ahora la representación es con números arábigos, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Entonces, si ustedes reportan enfermedad renal crónica KDOQI 1 con un número romano, están mal, ¿de acuerdo? La representación es con número arábigo, ¿sale? Entonces, fue el primero de los puntos. A la enfermedad renal crónica, siempre le señalo, hay que darle nombre, enfermedad renal crónica, apellido paterno, es decir, el grado, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, y apellido materno, la categoría A1, A2 y A3. Ahorita les voy a explicar qué es esto de categoría. Entonces, los rangos para filtración glomerular son los mismos que ustedes saben. Grado 1, cuando la filtración se encuentra normal o elevada, es mayor a 90. Grado 2, ligeramente disminuido, entre 89 y los 60, ¿de acuerdo? Entonces, grado 1 y grado 2 son filtración de más de 60. Ahí se exige que los pacientes presenten marcadores de daño renal, es decir, que cuenten con la biopsia o tengan el reporte histopatológico que señale un daño, o tengan marcadores como albuminuria o alteraciones del sedimento o las malformaciones o anomalías en un estudio de imagen, etcétera. Ahí es forzoso que mantengan esos marcadores, ¿de acuerdo? El grado 3, a partir de KDIGO, se propone, vamos a dividirlo en dos partes, grado 3A y grado 3B. Grado 3A es aquella filtración correspondida entre los 59 y los 45, y grado 3B es la comprendida entre los 44 y los 30. Tengan en cuenta que un paciente en grado 3A tiene un menor riesgo cardiovascular que un grado 3B. Ese es el propósito de hacer la subclasificación con la finalidad de incrementar el esfuerzo en intervenciones en un paciente a mayor grado de disfunción renal, ¿de acuerdo? El grado 4, la filtración glomerular gravemente disminuida, aquel que se encuentra entre 15 y 29, y el que 5, una disfunción renal, un fallo renal crónico de menos de 15. Ya completamos el apellido paterno. Ahora el apellido materno se le da por la categoría A1, A2 y A3. Esta categoría es dada por la albuminuria, ¿sí? La albuminuria puede ser medida por diversos modos. El primer modo de hacer identificación de albuminuria es a través de la tira reactiva. Cuando ustedes piden un examen general de orina a pacientes que tienen factores de riesgo, diabetes, hipertensión, etcétera, o cualquier propósito con el que lo pidan, se reporta pues proteínas y lo reportan una cruz, dos cruces, etcétera. Entonces es una manera únicamente de hacer escrutinio. Y la proteína que es identificada es la albúmina. Sin embargo, se necesita aproximadamente de 30 a 300 miligramos de albúmina en orina para que se haga identificación de la proteína en orina, ¿de acuerdo? Cuando existe proteinuria determinada en el examen general de orina con la tira reactiva, debemos de pedir algo que se llama índice proteinuria-creatinuria, o con mayor sensibilidad y especificidad, el índice albuminuria-creatinuria. Ese es una determinación semi-cuantitativa y se hace solamente en una prueba, un examen de orina, es decir, la primera orina de la mañana, etcétera, puede ser así, y no requiere de recolección. Este se reporta como el cociente de miligramos de albúmina o miligramos de proteína por cada gramo de creatinina que existe en esa muestra de orina. Podemos hacer una equivalencia cuando se reporta como A1, es aquella proteína que se encuentra normal a ligeramente elevada en orina. Es de menos de 30 miligramos por gramo. Ese es en el cociente albuminuria-creatinuria, ¿sale? El A2 es aquella proteinuria moderadamente elevada o albuminuria moderadamente elevada, que se encuentre de 30 a 300 miligramos por gramo. Y el A3 corresponde a gravemente elevada, aquella albuminuria más de 300 miligramos por gramo, ¿sale? Esto es si ustedes tienen solamente el cociente albuminuria-creatinuria. Si por el contrario, ustedes solicitan una recolección de orina de 24 horas y miden albúmina, A1 es albúmina menos de 30, A2 es albúmina entre 30 y 300 y A3 de más de 300. Entonces,
ya cumplimos con nuestra definición del apellido materno. Se hace esta clasificación o este reporte simplemente para dar pie a las intervenciones de mayor peso en prevención del riesgo cardiovascular. A mayor grado de albuminuria, se predice mayor progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, más proteína en orina, más rápido avanza la enfermedad renal crónica de grado 2 a grado 3 a grado 4. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente y también un factor de progresión independiente, ¿de acuerdo? Ese es el peso de la albuminuria. La siguiente denominación hay que darla con el nombre o la etiología de la enfermedad renal crónica. Ese es el apodo. No es lo mismo decir enfermedad renal crónica secundaria a enfermedad renal diabética que enfermedad renal crónica secundaria a poliquistosis. Ahorita les voy a señalar por qué. ¿Por qué se definió la filtración de menos de 60 como la enfermedad renal crónica tal cual, insuficiencia renal crónica? ¿Por qué? Pues porque a través de la reducción de la filtración glomerular se denota que de menos de 60 incrementa el hazard ratio para mortalidad por cualquier causa y también por mortalidad global. Del lado derecho de sus pantallas, ustedes pueden ver una gráfica en el cual en el eje vertical se encuentran los hazard ratio de mortalidad y como pueden ver en el horizontal se encuentra el filtrado glomerular. Este se lee de derecha a izquierda. Como pueden ver, la mayor filtración está del lado derecho y la menor filtración está del lado izquierdo. Pueden ver poco a poco cómo se va incrementando el hazard ratio de mortalidad en los pacientes que tienen filtración de 15, ¿sale? Comparado con aquella que tienen 75. A partir de los 60, el hazard ratio, por ejemplo, es de 1.5 para mortalidad cardiovascular y aproximadamente de 1.2 de mortalidad global, pero este poco a poco se va incrementando en ambas gráficas, tanto la mortalidad global como la cardiovascular. Entonces, tengan en cuenta esa situación y por eso es la definición con menos de 60. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Pues todos que tengan menos de 60 o marcadores de daño renal, debemos de llevar a cabo revisión de antecedentes para saber la duración de la enfermedad renal crónica. Es muy difícil tener un paciente que haga intervenciones de prevención. Normalmente los pacientes con diabetes o los pacientes con hipertensión solamente acuden al médico cuando se sienten mal, ¿sale? Por lo tanto, si nos envían un paciente de primera vez, ya con una creatinina de 1.4, etcétera, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que consultar los expedientes pues para revisar si hay mediciones pasadas de la filtración glomerular o inferencias a través de las ecuaciones como MDRD o CKD-EPI. De hecho, se determina en las guías CADIGO que CKD-EPI es la modalidad con la que se debe de hacer el cálculo de la filtración glomerular. Ya no MDRD ni tampoco Copper porque pues tienen una utilidad completamente diferente y ya no hay validez para ciertas consideraciones. O hay que hacer revisión de mediciones pasadas de albuminuria o proteinuria o exámenes de orina. Hay que identificar si existen hallazgos imagenológicos previos o si en este momento pues el paciente ya cuenta con un ultrasonido que reporte cambios crónicos, por ejemplo, reducción de las dimensiones renales. Normalmente riñones que se encuentran de menos de 9 centímetros, lo decimos pues como cambios crónicos. O que exista reducción del grosor de la corteza o calcificaciones o lobulación, es decir, que tengan contornos irregulares. Esos son datos de cronicidad. O que exista biopsia que reporte fibrosis y atrofia o una historia clínica que ya da reporte, o por el contrario, si el paciente no tiene urgencia de iniciar diálisis ni nada por el estilo, se pueden hacer mediciones a 3 meses a partir del punto de corte. Disculpen el ruido, que aquí iba pasando el carro del pan, pero pues yo no voy a hacer eso, ¿vale? ¿Qué intervenciones se deben hacer en los pacientes que ingresan? El primero, determinación de la creatinina. La creatinina pues es para hacer una estimación de la filtración glomerular con las fórmulas ya mencionadas. Ese es el punto número 2. El tercero, determinar los marcadores de daño. El cuarto, determinar la presión arterial. Ojo con el punto 3 y el punto 4, dado que estos son predictores o son conocidos como factores de progresión. 5, el análisis del sedimento, con el propósito de identificar cuál es la causa. El análisis del sedimento es toda una ciencia, es un tema muy distinto, muy extenso y muy bonito, pues porque los cilindros, las características, los componentes, etcétera, nos indican dónde proviene el daño, o incluso la cantidad de la proteína también nos puede señalar de dónde existe el daño de compartimentos.
Y el punto número 6, llevar a cabo control de los factores de riesgo, desarrollo y progresión. Bien, el siguiente de los puntos. ¿En qué pacientes no se recomienda hacer la estimación de la filtración glomerular? En los pacientes en lesión renal aguda no se recomienda porque la creatinina no se encuentra en un estado estable. Es decir, existe pues una variación en los niveles de creatinina bastante pronunciada y ninguna de las fórmulas fue y bueno, incluyó a pacientes con lesión renal aguda, por lo tanto no está validado para esas circunstancias. Pacientes con desnutrición u obesidad severa, dado que se salen pues de la cuestión de la creatinina. La creatinina, recordemos que pues es un producto de desecho del metabolismo de la creatinfosfoquinasa, que pues proviene pues, del músculo, es una manera de otorgar energía pues, al músculo, un donador de oxígeno, etcétera, y por lo tanto aquellos que tengan una masa muscular pues obviamente disminuida, pues van a tener ahí repercusión, lo mismo que aquellos que se encuentran obesos, dado de que pues su peso es sobre todo en masa grasa, no en masa magra. A individuos con patología muscular, es decir, las diversas distrofias, etcétera, o enfermedad hepática grave, sobre todo señalando que pues estos pacientes se encuentran también con desnutrición, no existe elevación de urea, dado que no la transforman desde el amoníaco. Aquellos con amputación de extremidades, con la misma situación, tienen una pérdida pues de masa muscular. Aquellos sometidos a dietas especiales, vegetarianas o con suplementos, dado que pues o tienen limitación de la ingesta de carne, la ingesta de músculo, o aquellos que comen demasiada carne, pues también tienen ahí un sustrato pues, para la obtención o la elevación de creatinina, o fármacos que bloqueen su secreción, o en embarazadas. Tengamos en cuenta que ninguna de las fórmulas, ni MDRD, ni CKD-EPI, ni tampoco Cross-Galt, ninguna de ellas incluyó a pacientes embarazadas cuando se estaba llevando a cabo pues su fase de estudio, por lo tanto no está validado en las pacientes con embarazo o individuos con paraplegia y cuadriplegia. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta pues esos puntos para saber en quién realizarlos. Pues primero la creatinina. Su valor normalmente es de 0.8 a 1.3 en los hombres, de 0.6 a 1 en las mujeres y tiene pues un intervalo o una variación hasta 0.3 más o menos. Eso da pie pues a que la elevación de más de 0.3 en el transcurso pues de 48 horas nos identifica pues la lesión renal aguda, ¿sale? La depuración de creatinina sobreestima la filtración glomerular aproximadamente en 10 a 30%. ¿Por qué? Pues porque la depuración de creatinina mide la creatinina que se eliminó por filtración glomerular, pero también la creatinina que se eliminó por excreción tubular. Recuerdan que en CKD-EPI hay una constante de 140, menos tanto, la edad, etcétera, ¿sale? Pues esa constante de 140 procede de ahí, de 125 que se elimina por filtración, más los otros 15 que se eliminan por excreción, ¿sale? Por eso lo incrementa aproximadamente en un 10 a 30%. Tiene fácil aplicación, pues porque se requiere solamente colectar la orina pues, de 24 horas, pero si no se hace bien, pues obviamente da pie a distintas equivocaciones. Las fórmulas MDRD, tengamos en cuenta que pues ya no es tampoco tan útil y esta sí es utilizada pero en pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran ya con filtración de menos de 60, ¿de acuerdo? Es uno de los principales puntos que tengan en cuenta, ¿sale? El CKD-EPI no se encuentra con validación normalmente para pacientes pues, con enfermedad renal crónica leve y tengamos en cuenta que pues cuando un paciente ya pierde más del 50% de la filtración glomerular o de la masa de nefronas, tiene entonces la elevación de creatinina. Por lo tanto, la creatinina es un marcador tardío de daño renal. Hace falta que se pierda aproximadamente 50% de función renal para que se comience a elevar, ¿de acuerdo? En las calculadoras médicas, pues se incluyen las distintas variables que deben ustedes introducir para hacer la estimación de la filtración glomerular. Ese recuadro es de un compendio, un resumen de la Sociedad Española de Nefrología e incluye las fórmulas más comunes, pues ahí está el MDRD, que pues para estimarla surge con la variable de género, de la edad, ¿sí? O si se trata de raza negra o raza blanca. Es el MDRD simplificado. Desde 6 variables, pues incluye la creatinina, la edad, la albúmina. Normalmente utilizamos el simplificado. El CKD-EPI incluye variables pues como el género, hombre, mujer, incluye el valor de creatinina y también la raza, si es afroamericano o no lo es, y la edad, ¿de acuerdo? Solamente necesitan pues esas variables pues para llevar a cabo su estimación, ¿sale?
Siguiente de los puntos, el análisis de la proteinuria. Tengan en cuenta que pues esta proteinuria, ya les había mencionado grosso modo cómo era la estimación. Ahí tienen ustedes. Anteriormente se utilizaba el término microalbuminuria y macroalbuminuria, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esos términos ya no deben de ser utilizados. Entonces descartamos microalbuminuria y macroalbuminuria y decimos si la proteinuria de albuminuria se encuentra moderadamente incrementada, es decir, se encuentra entre 30 a 300 miligramos al día, o si se encuentra pues elevada gravemente, ¿sale? Cuando se exceda los 300 miligramos en 24 horas. Ahí tienen ustedes los otros valores que señalan, ¿cómo se llama? Ah, sí, los valores tanto en, perdón, los valores tanto en el PRU-CRU como en el cociente albuminuria creatinuria y la recolección en 24 horas, ¿sí? Siguiente, ¿por qué la albúmina urinaria? Dado que es la principal proteína urinaria en la mayoría de patologías renales, sobre todo los de índole glomerular. Aproximadamente 40% de la proteína que se encuentra en orina es albúmina, ¿sale? El otro contenido son proteínas tubulares, sobre todo la proteína de Hampton-Horsfall o también llamada uromodulina. Esa evita la precipitación de cristales, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esa situación. Y pues también es un predictor independiente de riesgo cardiovascular. Es por eso que se eligió a la albúmina como un marcador. Como pueden ver, esa es la misma tablita que les había mostrado al principio de la presentación, donde se incluye pues por código de colores en verde, amarillo, naranja y rojo, cuál es la elevación de riesgo cardiovascular y también cuál es el porcentaje aproximado de supervivencia de los pacientes en los diversos escenarios. Por lo tanto, como pueden notar, a partir de la 1, en comparación con el A2 y el A3, pues la proteinuria severamente incrementada, moderadamente incrementada, y comparada con la normal o pues muy levemente incrementada, aumenta de forma proporcional, bueno, de forma muy desproporcionada el riesgo cardiovascular y también reduce la supervivencia, ¿de acuerdo? Causas de enfermedad renal crónica. Bien, bueno, del lado derecho tenemos un cuadro en color amarillo que expresa las diversas causas de enfermedad renal crónica, dependiendo, bueno, este es un documento de los Estados Unidos, es uno de los libros que me gusta porque pues está todo muy resumido, todo es bastante claro. Señala que aproximadamente 41% de todos los casos de enfermedad renal crónica se debe a enfermedad renal diabética y es por diabetes tipo 2 y 27.2% se debe a hipertensión. A nivel mundial, estas dos son las principales causas de enfermedad renal crónica en el adulto. Tengamos en cuenta también por grupo de edad que este dato es adicional, se lo dije a mis alumnos hace rato, la principal causa de enfermedad renal crónico en los niños y adolescentes son las malformaciones congénitas de los riñones y el tracto urinario, término conocido como CACU, ¿sale? Tengamos en cuenta eso, porque si nos llega un niño con enfermedad renal crónica, etcétera, es nuestro deber identificar si existen malformaciones, si es que antes no tuvieron alguna manifestación clínica. ¿Cuáles pueden ser otras causas? Glomerulonefritis primaria se catalogaron en 8.2% y tubulointersticiales en 3.6%. Por otro lado, la diabetes tipo 1 solamente provocó 3.9% de los casos de enfermedad renal crónica. Lo comparamos, por favor, con esa gráfica, este histograma del lado izquierdo, que demuestra que en población mexicana, en un documento del año 2010, se reportó que la enfermedad renal diabética acontece o corresponde hasta 24.9% de las causas de ERC en los adultos mexicanos, seguido de la causa vascular, aproximadamente un 15.9%, y correspondería con diabetes, con hipertensión, perdón. Por otro lado, la enfermedad glomerular, 12.83%. Quiero que les llame mucho la atención la causa no filiada, es decir, aquella que no se identificó la enfermedad inicial, corresponde hasta 21.3% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, es nuestra labor llevar a cabo identificación desde el paciente que tiene enfermedad renal, tal vez en etapa 3, en grado 3, ¿sí? Y no que evolucione hasta grado 5. Prácticamente es mejor prevenir que dializar. Con respecto a enfermedades sistémicas que pueden causar enfermedad renal crónica, destacan las glomerulares, por ejemplo, enfermedad como diabetes, enfermedades autoinmunitarias, infecciones sistémicas, neoplasias y amiloidosis. Enfermedad tubulointersticial, infecciones sistémicas, autoinmunitarias, tengamos en cuenta que el síndrome de Sjögren es una
causa interesante de enfermedad renal crónica, ¿sí? La sarcoidosis, porque crea granulomas a nivel tubo intersticial, aquella nefropatía por ácido úrico con precipitación en intersticio o ambientales. Tengamos en cuenta esa etiología, la nefropatía de los Balcanes, que es por la exposición crónica al aristológico que procede pues de unas plantas en esa península de Europa. O neoplasias, el mieloma múltiple con precipitación de sus cadenas en los túbulos, pues ocasiona disfunción tubular de forma inicial. Enfermedad vascular, los mecanismos a través de reducción de perfusión, de aterosclerosis, como pudiera ser la hipertensión o la microangiopatía trombótica, que genera daño endotelial de forma directa, o condiciones como la esclerodermia o esclerosis sistémica difusa. Enfermedades congénitas como la enfermedad renal autosómica dominante, autosomic dominant polycystic kidney disease, es decir, enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La enfermedad o el síndrome de Alport, que pues es una causa congénita, esta se debe pues, a una disregulación en la síntesis del colágeno de la membrana basal glomerular y se asocia también a alteraciones ópticas y también pues a hipoacusia. O la oxalosis, que se trata de una alteración en el metabolismo del oxalato y permite pues la precipitación de esta sal proveniente de la degradación de aminoácidos, que esta precipite tanto en riñones y sobre todo la falla es de origen hepático, ¿vale? La oxalosis normalmente se corrige con trasplante hepático y trasplante renal, entonces es un caso muy difícil. O en las enfermedades del injerto renal que exista recurrencia de la enfermedad primaria, es decir, que se repita la causa original. Por otro lado, ¿cuáles pueden ser enfermedades renales primarias? Glomerulares, pues las glomerulonefritis crónicas. Cambios mínimos, que es muy rara como causa de enfermedad renal crónica. Glomerulosclerosis segmentaria y focal, que es una de las principales causas, sobre todo en población afroamericana. Y la nefropatía membranosa, que la podríamos conocer como enfermedades de los tercios, es decir, un tercio de los pacientes con nefropatía membranosa tienen regresión, aproximadamente 30% pues tienen un mantenimiento y 30% son los que avanzan a fases pues más avanzadas de enfermedad renal crónica. O glomerulonefritis crescénticas, aquellas que son necrotizantes y generarían necrosis glomerular pues bastante extensa. Causas que sean tubulointersticiales, infecciones urinarias, litiasis u obstrucción, vasculares, vasculitis asociadas con ANCAS, las anteriormente llamadas granulomatosis de Wegener y también el síndrome de Church-Strauss, que ahora pues se llaman de forma respectiva granulomatosis con poliangeitis, ese para el caso de Wegener, y granulomatosis con poliangeitis y eosinofilia para el caso de Church-Strauss. O la displasia fibromuscular, congénitas o quísticas, displasia renal, enfermedades quísticas medulares y enfermedades del injerto que fueran rechazo crónico, es decir, mediado pues por anticuerpos o células, o toxicidad por los fármacos inmunosupresores, o infección directamente por este virus que ocasiona la nefropatía por virus BK, o otra vez que recurra a la enfermedad inicial, sobre todo enfermedades glomerulares. Bien, esa es una demostración de daño histológico. Esa biopsia les muestra un glomérulo, pues es una microscopía óptica. Esa tinción se llama ácido periódico de Schiff. Como pueden ver, pues las membranas basales y también la cápsula de Bowman se encuentra de color morado bastante intenso. Esa lesión se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Para señalar en una biopsia si hay una lesión focal o hay una lesión segmentaria, pues focal me refiero a que es en foco, al menos son menos del 50% de los glomérulos en una muestra, difusa más del 50%, ¿sale? Y se encuentra segmentaria si corresponde a menos del 50% del glomérulo y es una, ¿cómo se llama? Global, si incluye más del 50% del glomérulo. Como pueden ver, existe el espacio urinario que pues ahí en ese glomérulo pues es la zona que se encuentra en blanco, están los capilares que pues son los blancos que están más chiquitos, y si lo formáramos o si imagináramos que es un reloj, aproximadamente a las 2 hay una zona de condensación que se encuentra pues bastante morada, ese corresponde con una zona de esclerosis. ¿Sí? El que está aproximadamente entre 3 y las 4 corresponde al ilio o al polo vascular, por lo tanto esa zona no es susceptible de llevar a cabo identificación. Esas pueden ser, esa glomerulosclerosis segmentaria y focal, hay que recordarles que es un patrón también, puede señalar simplemente daño crónico.
Esta otra es también una biopsia renal, es de corteza, es una microscopía óptica y la tinción es una hematoxilina y eosina. Como pueden ver, esos glomérulos pues se encuentran pues algo distorsionados. Hay oclusión de los capilares, sobre todo en el glomérulo que ustedes ven del lado derecho, y hay una lesión pues bastante grande y bastante rosa. Corresponde a una nefropatía diabética. Ese que ven ahí, rodeado con un halo de núcleos color morado, son los nódulos de Kinstel-Wilson, ¿sale? Entonces corresponde a una nefropatía diabética, correspondida pues por biopsia. Esa imagen que ustedes ven pues con un glomérulo bastante grande, que pues no tiene ya casi espacio urinario, que la cápsula de Bowman se encuentra pues ahí en color azul, como pueden ver, y también que hay bastante tinción azul, es una microscopía óptica y esa tinción se llama tricrómico de Masson. En esta tinción, tricrómico de Masson, las zonas de fibrosis, las zonas con daño crónico se encuentran pues de color azul y las zonas todavía viables se encuentran pues de color morado. Entonces, pues el daño es bastante extenso. Tengamos en cuenta que también las alteraciones, pues en imagen, pues corresponden con el criterio de malformaciones documentadas y como pueden ver es una tomografía simple de abdomen, sí, de abdomen, que demuestra que de ambos riñones tienen pérdida pues de su arquitectura normal, los bordes se encuentran pues bastante raros, o sea, no están lisos, están incluso incrementados de tamaño, los pueden ver, forman como racimos y esto correspondería pues a quistos renales bilaterales. En este caso, sí podría ser una enfermedad poliquística, ¿sale? Siguiente. Bueno, esas imágenes, lo que es la A y la C corresponden a tomografía. Como pueden ver, ese riñón, pues es un riñón en herradura y pueden ver tanto en la imagen que se encuentra en C, con el corte coronal, que tiene una lesión hiperdensa en el polo inferior, ¿sale? Entonces ese riñón en herradura pues demuestra la lesión. ¿Qué hay que llevar a cabo de identificación también? Pues cuáles son factores de susceptibilidad, factores de inicio y factores de progresión. Susceptibilidad son todos aquellos que incrementarían el riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Entonces tengamos en cuenta que pacientes más de 60 años debemos de considerarlos como potencialmente de riesgo para ERC. Antecedentes familiares de ERC, dado que no se evaluaran las causas, síndrome metabólico, reducción de masa renal, por ejemplo, individuos monorrenos, ya fuera pues por lesiones o nefrectomía por donación o exclusión de la misma, o que tengan también baja masa renal por nacimiento de pretérmino, la llamada oligomeganefronia, dado que pues existe compensación de la filtración glomerular de una sola nefrona, es decir, esa teoría, para compensar pues la masa renal reducida, ¿sale? ¿Qué otra cuestión hay que tener en cuenta? Diabetes, el grupo étnico, afroamericanos tienen mayor riesgo, hipertensión arterial, exposición ambiental a tóxicos y condición socioeconómica. En nuestro país también podemos considerar a la nefropatía mesoamericana como una principal causa. Es debido a clima pues bastante cálido, sobre todo acontece en los agricultores y pues es a través de la deshidratación crónica. Factores de inicio son aquellos que precipitarían el inicio de enfermedad renal crónica. Entonces, enfermedades autoinmunitarias, pues como lupus o tal vez el síndrome de Sjögren o artritis reumatoide, promotoras de inflamación crónica podrían causar un daño a nivel tan distante como el riñón. Fármacos nefrotóxicos, los que ustedes gusten, sobre todo aminoglucósidos, AINES o incluso el omeprazol que a ustedes les gusta darlos a siniestra y a diestra, obstrucción urinaria, litiasis, infección de tracto urinario recurrente, diabetes y hipertensión arterial. Sobre todo, si la diabetes se encuentra permanentemente descontrolada y la hipertensión también, generarían perpetuación del daño que establecerían. Y factores de progresión, tengamos en cuenta que la proteinuria a mayor grado y también la albuminuria a mayor grado condicionaría mayor deterioro renal. La albúmina en orina por sí sola es tóxica y condiciona disfunción tubular y fibrosis intersticial. Mal control de enfermedades crónicas, ya les hablé de la diabetes e hipertensión, tabaquismo, alta ingesta de proteínas, al someter a mayor filtración glomerular, obesidad, anemia, dislipidemia, enfermedad cardiovascular y referencia tardía al nefrólogo. Bien, esos son los hitos de la enfermedad renal. Ya les mencioné que aproximadamente hasta el 50% de pérdida de la reserva funcional renal se empieza a elevar la creatinina, ¿sí?
Cuando ya existe un deterioro bastante significativo, aproximadamente de menos de 60 de función renal, de filtración glomerular, comienzan algunas alteraciones metabólicas como son disminución del filtrado de fósforo, condicionando hiperfosfatemia y por lo tanto también elevación de hormona paratiroidea y disminución de la vitamina D activada. Perdón, déjenme me regreso. También empieza la anemia a partir de filtración de 60. Cuando la filtración ya se encuentra aproximadamente de menos de 25, ya es muy llamativa la elevación de la PTH y acontece la estoisofia renal. Otros cambios son la acidosis metabólica, uremia, anemia e hipocalcemia asociada con la hiperfosfatemia. Comenzaría también la hiponatremia debido a retención de agua, o sea, la sobrecarga hídrica, comenzaría la astenia y los ingresos hospitalarios. Cuando la filtración ya se encuentra de menos de 10, normalmente acontecen todos los síntomas atribuidos al síndrome clínico. Bien, me voy a quedar en esta diapositiva. Espero que haya sido de su agrado todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy. Vamos a programar, si gustan, una siguiente clase. Yo creo que puede ser el día lunes, denme algo de chance. La verdad me gustó compartir esto con ustedes. Sé que les van a surgir muchas dudas. Tienen ustedes mi contacto en Twitter y pues de verdad les agradezco mucho por la atención, por la participación. Estamos en contacto y muchas gracias. Los quiero. Saludos desde Puerto Vallarta.